El cliente fantasma del tercer turno. La bebida eterna. Esta es una de las leyendas más extendidas entre los empleados de Oxxo, especialmente aquellos que trabajan en el solitario turno de la noche. Se cuenta en varias sucursales, pero una de las versiones más vívidas proviene de una tienda ubicada en la periferia de la Ciudad de México, cerca de una zona de panteones. La historia narra la experiencia de un cajero llamado Luis, que llevaba años cubriendo el turno de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Él era un hombre pragmático, poco dado a las supersticiones, hasta que una serie de encuentros lo hicieron dudar de su propia cordura. Una noche, cerca de las 3 de la mañana, cuando el flujo de clientes es casi nulo, la puerta automática se abrió con un suave bip. Entró un hombre alto, vestido con ropa que parecía ligeramente anticuada, como de los años 80, y con un sombrero de ala ancha que ocultaba parcialmente su rostro. No emitió sonido alguno al caminar, sus pasos eran imperceptibles. Se dirigió directamente al refrigerador de las bebidas, tomó una botella de refresco de cola de vidrio, de las antiguas que ya casi no se venden, y se acercó al mostrador. Luis lo atendió como de costumbre, pero notó algo extraño. El hombre no habló, solo le tendió la cantidad exacta de dinero, monedas viejas que Luis apenas recordaba haber visto. Al darle el cambio, el cliente se dio la vuelta y salió tan silencioso como había entrado. Lo peculiar comenzó a repetirse. El mismo hombre, a la misma hora, cada 2 o 3 noches, comprando exactamente la misma bebida. Luis empezó a sentir un escalofrío. Una noche, mientras el hombre se acercaba al mostrador, Luis, con el vello erizado, se atrevió a preguntarle: «Disculpe, señor, ¿no se cansa de tomar siempre lo mismo?». El hombre, por primera vez, levantó ligeramente el sombrero. Sus ojos eran cuencas vacías, oscuras y profundas, y una voz cavernosa y susurrante resonó en la tienda: «He tenido sed por mucho tiempo, y el camino es largo». Luego, una sonrisa macabra se dibujó en lo que parecía ser su boca, revelando dientes amarillentos y podridos. Luis quedó paralizado. El hombre le entregó las monedas y salió. A la mañana siguiente, Luis revisó el dinero. Las monedas no eran de curso legal, eran piezas antiguas, desmonetizadas hacía décadas. Habló con su gerente, quien al principio lo tomó por loco. Sin embargo, al revisar las cámaras de seguridad, no había rastro del hombre. La puerta se abría y cerraba, pero nadie entraba ni salía. Luis se dio cuenta de que había estado atendiendo a un espectro, un alma sedienta que, por alguna razón, se materializaba solo para él. Poco después, Luis pidió su cambio de turno, incapaz de soportar la idea de que la figura silenciosa lo visitaría de nuevo. La leyenda del cliente fantasma es un recordatorio de que, incluso en los lugares más comunes, la frontera entre la vida y la muerte puede ser terriblemente delgada. El niño perdido en los pasillos, un lamento entre los anaqueles. Esta historia es recurrente en Oxxos que se encuentran cerca de zonas habitacionales con alta densidad de población, y suele ser contada por el personal de limpieza o los repositores de mercancía que trabajan en horas de poca afluencia. Se dice que ocurre en tiendas donde, quizás, alguna vez hubo un terreno baldío o una casa antigua, sobre la cual se construyó el establecimiento. La narrativa gira en torno a la aparición de un niño pequeño, que provoca una sensación de desolación y miedo. Una cajera llamada Sofía, que solía quedarse un poco más tarde para ayudar a reponer el producto antes del siguiente turno, comenzó a notar cosas extrañas. Escuchaba risitas suaves que se desvanecían al intentar identificarlas, o el sonido de pequeños pasos corriendo por los pasillos vacíos. Al principio, pensó que eran ratones o el cansancio, pero los eventos se hicieron más vívidos. Una noche, mientras organizaba los dulces, sintió un tirón en su uniforme. Al voltear, vio a un niño, de no más de 4 o 5 años, con ropa sucia y rota, y el cabello revuelto. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de una tristeza infinita. El niño no dijo nada, solo señaló hacia el fondo de la tienda, donde se encontraba el almacén. Sofía, creyendo que era un niño perdido que se había colado, intentó acercarse para ayudarlo. «Hola, pequeño. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están tus papás?», le preguntó, pero el niño retrocedió lentamente, sus ojos fijos en ella, y de su pequeña boca salió un lamento apenas audible, un murmullo que sonó como «Mamá, no me dejes».
El aire de la tienda se enfrió repentinamente, y un olor a tierra mojada y a algo dulzón y rancio invadió el ambiente. Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El niño se dio la vuelta y se internó entre los pasillos de productos, desapareciendo detrás de una góndola de botanas. Sofía lo buscó, pero el niño simplemente no estaba. Revisó las cámaras de seguridad, pero en las grabaciones solo se veía a ella, moviéndose sola por los pasillos. No había rastro del pequeño. Los días siguientes, otros empleados reportaron sensaciones similares, la percepción de una presencia infantil, susurros o el llanto suave de un niño que no se lograba identificar. La leyenda local sugiere que el Oxxo fue construido sobre el lugar donde un niño murió trágicamente, quizás abandonado o víctima de algún suceso violento. Su alma, perdida y buscando a su madre, queda atrapada entre los anaqueles, un lamento silencioso que recuerda a todos que, incluso entre la modernidad de un Oxxo, la tristeza de un espíritu puede persistir. La mujer de blanco en la puerta, la última cliente nocturna. Esta historia se ha popularizado en Oxxos ubicados en carreteras o en las afueras de los pueblos, donde la noche es verdaderamente oscura y el silencio se rompe solo por el viento. Se trata de la aparición de una mujer vestida completamente de blanco, un clásico fantasma caminante que busca algo que no puede encontrar en vida. La particularidad de esta versión es cómo interactúa, o no, con los desprevenidos empleados. Javier era un joven cajero que siempre había sido escéptico ante las historias de fantasmas. Trabajaba en un Oxxo de carretera, lejos de cualquier centro poblado grande, y el turno de la noche era habitualmente tranquilo, a veces aburrido. Una noche de lluvia torrencial, cerca de las 4 de la mañana, la visibilidad era casi nula. De repente, vio una figura de pie justo fuera de la puerta automática. Era una mujer, empapada por la lluvia, con un vestido largo y blanco que se le pegaba al cuerpo. Su cabello era largo y negro, cubriendo parcialmente su rostro. Javier se sorprendió de que alguien estuviera afuera con ese clima. La mujer no intentó entrar, solo se quedó allí, parada en silencio, mirando directamente hacia la tienda. Javier sintió una punzada de preocupación. La mujer no se movía, no buscaba resguardo, solo permanecía inmóvil bajo el aguacero. Decidió salir a preguntarle si necesitaba ayuda, pero antes de que pudiera abrir la puerta, la figura levantó lentamente una mano. En ese instante, Javier notó que su piel era de un blanco translúcido, casi fosforescente, y que el vestido, a pesar de la lluvia, no parecía empapado, sino que se movía como si estuviera bajo el agua. Un escalofrío recorrió a Javier. La mujer hizo un gesto, como si le estuviera pidiendo que se acercara. La expresión en su rostro, aunque apenas visible por la oscuridad y su cabello, parecía de profunda tristeza, casi de agonía. Javier retrocedió instintivamente. La mujer bajó la mano, y luego, sin hacer ningún movimiento visible, simplemente desapareció. No se desvaneció, no se fue caminando. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba allí. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero el lugar donde había estado parada estaba vacío. Javier no durmió el resto del turno. Al día siguiente, contó la historia a sus compañeros, quienes, lejos de burlarse, compartieron sus propias experiencias similares o relatos de otras sucursales. La leyenda dice que la mujer de blanco es el espíritu de una novia que murió trágicamente en un accidente en esa misma carretera hace muchos años, o que fue abandonada en el altar y vagó sin rumbo hasta encontrar su fin. Su aparición en el Oxxo es un lamento, una búsqueda de algo que perdió, o quizás una advertencia para los que viajan solos en la oscuridad de la noche. La voz del almacén, murmullos que responden en la noche. Los almacenes de Oxxo, generalmente pequeños y repletos de mercancía, son lugares donde la acústica puede jugar malas pasadas. Sin embargo, para los empleados que han experimentado la voz del almacén, lo que escuchan va más allá de un simple eco o el ruido de las tuberías. Esta historia es común en sucursales antiguas o en aquellas que han tenido un historial de incidentes extraños. Pedro, un encargado de turno, se acostumbró a las soledades de la noche. Una de sus tareas era reponer la nevera de lácteos, lo que implicaba varias idas y venidas al almacén trasero. Era un lugar oscuro y un poco claustrofóbico, lleno de cajas y el zumbido constante de los refrigeradores. Una noche, mientras organizaba unos productos,
escuchó un murmullo suave que parecía provenir del fondo del almacén. Al principio, lo ignoró, pensando que era el ruido del exterior o su propia imaginación. Pero el murmullo se hizo más claro, y Pedro pudo distinguir palabras sueltas. No era un compañero, estaba solo en la tienda. Sintió un escalofrío. La voz sonaba grave, un poco rasposa, como si le costara hablar. Pedro, intentando ser racional, preguntó en voz alta: ¿hay alguien ahí? El murmullo cesó por un instante, y luego, con una claridad inquietante, la voz respondió desde la oscuridad del fondo del almacén: aquí estoy, esperándote. Pedro se paralizó. El sudor frío le corrió por la espalda. Dejó caer las cajas que sostenía y salió corriendo del almacén, sintiendo una presencia fría detrás de él. Cerró la puerta con llave y no volvió a abrirla hasta que llegó su compañero del turno de la mañana. Al contarle lo sucedido, su compañero, un veterano de la tienda, le reveló que no era el primero en escuchar la voz. Otros empleados, a lo largo de los años, habían reportado susurros, incluso risas macabras, provenientes del almacén cuando no había nadie más. Se decía que el almacén había sido el lugar de un accidente fatal en el pasado, o que el espíritu de un antiguo empleado, descontento o atrapado, seguía trabajando allí. La leyenda de la voz del almacén ha llevado a algunos empleados a evitar ese espacio oscuro, y a otros a hacer una pequeña oración antes de entrar. Es un recordatorio de que, incluso en los lugares más funcionales, la historia y la energía de lo que ha sucedido allí pueden dejar una huella, manifestándose de las maneras más aterradoras para aquellos que están lo suficientemente solos como para escuchar. El reflejo que no era tuyo. Miradas desde la oscuridad del mostrador. Esta historia es particularmente inquietante porque juega con la percepción y la soledad del empleado en el mostrador, el punto más vulnerable de la tienda durante las horas de baja afluencia. Sucede en Oxxos donde el mostrador está frente a una ventana grande o una superficie reflectante que, al anochecer, se convierte en un espejo oscuro. Laura, una cajera joven, había estado trabajando en un Oxxo relativamente nuevo, ubicado en una zona industrial con poco movimiento nocturno. Las noches eran largas y silenciosas, y a menudo se encontraba mirando su propio reflejo en la ventana oscura detrás del mostrador. Una noche, mientras se preparaba un café y miraba distraídamente su reflejo, notó algo extraño. Detrás de ella, en el reflejo, apareció otra figura. Era un hombre alto y delgado, con el rostro deformado y una sonrisa siniestra. Estaba parado justo detrás de ella, tan cerca que sintió un escalofrío en la nuca. Laura se congeló. En la vida real, sabía que no había nadie detrás de ella. Giró la cabeza bruscamente, esperando verlo, pero no había absolutamente nadie. El mostrador estaba vacío. Volvió a mirar el reflejo en la ventana, y la figura seguía allí, mirándola fijamente, su sonrisa aún más amplia y perturbadora. La piel de Laura se erizó. Entendió que no era un simple reflejo de alguien que había entrado, sino una aparición. El ser en el reflejo levantó una mano esquelética y la apoyó en el hombro de Laura. Ella sintió un frío gélido y un dolor agudo en el punto de contacto. Cerró los ojos con fuerza, deseando que desapareciera. Cuando los abrió de nuevo, el reflejo había desaparecido. Laura se tocó el hombro y sintió un entumecimiento y un frío persistente. Desde esa noche, empezó a ver sombras moverse en el rabillo de sus ojos y a sentir una presencia opresiva en la tienda, especialmente detrás del mostrador. La historia del reflejo que no era tuyo es un relato de terror psicológico que explora el miedo a lo desconocido y a las presencias que pueden estar más cerca de lo que imaginamos. Los empleados que la cuentan sugieren que podría ser un espíritu maligno que se alimenta del miedo o la soledad, o quizás el alma de alguien que fue víctima de un crimen en ese mismo lugar. Es una advertencia para los que trabajan solos en la noche. No siempre estás solo, y lo que ves en el reflejo no siempre eres tú.